Listo. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas de la comunidad Politólogos Ecuador. El día de hoy estoy con Gabriel Hidalgo. Él es politólogo y constitucionalista con maestrías en ciencia política y en derecho constitucional. Un amigo también. Y pues qué gusto, Gabriel, tenerte aquí. Un gusto realmente que nos puedas acompañar. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, al revés, a ti muchas gracias por invitarme y poder saludar a la enorme comunidad de amigos de Politólogos Ecuador. Entiendo que se trata del esfuerzo de un grupo de jóvenes profesionales que están empujando por que la disciplina tenga un lugar en el debate de la opinión pública y lo están consiguiendo con enorme éxito. Y también a ti muchas gracias porque la cartelera que tú tienes es tremendamente notable, ¿no? Has entrevistado a celebridades del mundo de la ciencia política y bueno, yo entiendo que a mí me invitas porque soy tu pana. Te agradezco. Estoy encantado contigo. No, muchísimas gracias a ti. Ya sabes que la consideración que tenemos por tu trabajo es lo que ha hecho que te invitemos. Bueno, Gabriel decía algo cierto, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando en estas entrevistas, tuvimos la posibilidad de estar con Juan Carlos Monedero, con Jaime Durán Barba. Para esta misma semana vamos a tener una próxima entrevista también, entre sábado y domingo lo publicaremos, y pues hoy, qué bueno poder contar con uno de los politólogos, yo diría, más influyentes este momento de la ciencia política ecuatoriana. Entonces, Gabriel, empecemos un poco desde cuáles son tus apreciaciones a nivel, digamos, global, también un poco de lo que yo entiendo como lo político, otros lo interpretan como sistema, estructura. A nivel de la política y lo político, ¿tú cuál crees que sea el futuro, o no digamos el futuro, sino también los riesgos? ¿Qué nos depara el mundo al día siguiente de que se termine el COVID? ¿Cuál es el mundo del post-COVID? Bueno, es una pregunta muy, muy difícil de contestar. Intentaré en los términos, como dices, ¿no? De los sistemas. Hay algunos que sostienen que se trata de el fracaso de un sistema en concreto, ¿no? Dicen, el sistema librecambista, el sistema de mercado o el sistema capitalista han fracasado. Tú sabes que el sistema de mercado tiene un equivalente en la política, ¿no? Y luego otros dicen, no, el sistema estatista es el que ha fallado. Y el Estado no puede estar demasiado, digamos, no puede estar muy presente en la política porque agobia las instituciones públicas y privadas que tuvieron que enfrentar la pandemia. Y luego, yo diría, hay que asumir una posición un poco más lógica, un poco más moderada en este sentido y decir, no. Estamos fracasando como sociedad, estamos fracasando como instituciones que expresan las demandas de esa sociedad, y en ese entorno, en ese clima, está fracasando también la política. A ver, pensemos qué es lo que pasó antes. Pensemos en lo que pasó en octubre aquí en Ecuador, y bueno, antes y después en montones de ciudades en todo el mundo. Vamos a ver, Cataluña, Tokio, Teherán, París, vamos a ver, Bagdad, Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Santiago de Chile, Quito. Creo que he dicho algunas ciudades, ¿no? Eso expresa una realidad institucional muy importante que hay que mirar, y es que los engranajes representativos están desplazando a un grupo de personas que exige tener presencia en la adopción de decisiones públicas y que no la ha tenido, ¿no? Entonces, cuando fracasa el sistema capitalista en Chile, decimos es culpa del capitalismo. Luego miramos otras realidades y resulta que no es precisamente eso, sino que hay un sistema de exclusiones sistemático, institucionalizado, que ha conseguido que gran parte de la sociedad quede al margen de las decisiones más importantes. Tenemos ese primer hito. Luego nos llega esto, que es absolutamente inesperado, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen, es culpa de China, es culpa de los Estados Unidos, y luego se plantean teorías conspiranoicas, ¿no es cierto? Yo no sé si puedo entrar en esa arena porque no me gusta mucho, prefiero intentar un poco más la objetividad. Tengo mis subjetividades, por supuesto, las tengo, no las voy a negar, pero yo diría que cuando nos aparece la pandemia, nos aparece, digamos, nos sorprende a todas las sociedades
las más estatizadas, las menos estatizadas, las más liberales, las menos liberales, pero sorprende a todos en la dinámica de lo social y de lo institucional. Entonces, en todas partes del mundo fracasan las instituciones y tenemos que volver a preguntarnos, ¿el problema es ideológico o el problema es un poco más amplio, más extenso que solamente lo que podemos mirar desde nuestros propios prejuicios personales o desde nuestra propia posición? Yo diría que es muchísimo más amplio, que rebasa toda esa discusión y que ahora todas las ideologías, como antes también, pero ahora con más, digamos, intensidad, todos los pensamientos, digamos, salvo los intolerantes, pero todos los pensamientos tienen que reunirse para encontrar una fórmula de salida a esta situación, porque el problema con esto no es solamente la crisis sanitaria, es también la crisis económica. El petróleo se desploma, tú sabes, se desploma, nos provoca un estado rentista como el ecuatoriano tremendas dificultades, y luego también la crisis de legitimidad. O sea, ¿qué nos va a pasar después de esto? Ya les hemos dicho a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven que somos amigos. Bueno, nos tenemos agregados en el Facebook. Yo miré una crítica con la que no puedo estar más de acuerdo a este presidente muy joven, muy dinámico, muy fresco, que es el presidente de Honduras, ¿no es cierto? Nayib Bukele, ¿no? Entonces, el hombre dice, vamos a dejar de pagar los salarios a los magistrados y a los diputados o asambleístas o legisladores, como se llamen allá. Vamos a dejar de pagar y eso todo el mundo aplaude. Y el problema es que tenemos una sociedad tendiente a los autoritarismos. ¿Cuánto se ahorra el Estado aquí en el Ecuador dejando de pagar a los magistrados de la Suprema y a los diputados en la Asamblea? Muy poquito, pero es una medida tremendamente demagógica, con un tremendo impacto. ¿Sí? Por ahí vamos a empezar, por la demagogia, por el autoritarismo, por la imposición. Ya. Y si el Ecuador se quedara sin legislativo, que aquí también ya pasamos por eso, ¿no? Que la muerte cruzada, que no sé qué, que no sé cuánto. Si el Ecuador se queda sin legislativo, puede ser un tremendo golpe de impacto para la gente se puede sentir muy identificada con un presidente que está cayendo tremendamente en las encuestas por una crisis de legitimidad provocada también por él mismo, pero también como consecuencia de la pandemia. Quedémonos sin asamblea, quedémonos sin justicia, que gobierne uno solo. Imagínate las consecuencias que tenemos para eso, que tenemos que enfrentar frente a eso, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es una crisis, como dicen los economistas y los entendidos, no solamente es una crisis de aplanar la curva, no solamente se trata de aplanar la curva de infectados, de enfermos, de convalecientes y además la curva del problema económico, sino también que tenemos que aplanar la curva del problema de la insatisfacción frente a las instituciones o ilegitimidad frente a las instituciones. Imagínate que nos viniera un nuevo Mesías y que nos malgasta lo poco que tenemos o desarma el sistema democrático de garantía de derechos, que persigue a los opositores. O sea, sería tremendo, y eso tenemos que empezar a discutirlo desde una perspectiva, yo diría, un poco menos desideologizada y un poco más lógica. En esa misma línea, ¿cuál debería ser el papel de los estados? No digamos del Estado, en realidad, o digamos del Estado como conjunto de las instituciones, como un acuerdo al que llega incluso la sociedad, y en el que, por supuesto, los gobiernos, sobre todo en sistemas presidencialistas, tienen un papel prioritario, son realmente quienes guían el debate. ¿Cuál es el papel de ellos? Porque tú ves que ha habido muchas diferentes fórmulas. No podemos decir que sea lo mismo la forma en cómo ha abordado la crisis un gobierno de centro izquierda como el de España o el de Argentina, como un gobierno de, digamos, derecha, ¿no? Como el de Estados Unidos con Trump o como el de Bolsonaro. Pero luego vemos que también, como tú decías, la ideología también se queda corta porque también Andrés Manuel López Obrador, que puede ser considerado de cierta forma un gobierno de centro izquierda, también no ha sabido manejar la crisis, también ha tenido críticas. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿Qué responsabilidad tienen en ese sentido también los partidos que no son gobierno, los partidos que están en oposición en el legislativo? Ya, muy bien. Vamos a ver. Nosotros tenemos un grave problema porque somos una sociedad que tiende a la polarización. Entonces, tenemos un sistema de partidos, pero también un sistema social polarizado. Entonces, aquí es mala palabra decir, por ejemplo, encontrémonos en un espacio neutral en donde todas las ideologías en el campo del pluralismo puedan entenderse. Entonces, decir, ese espacio es el centro, es mala palabra. Entonces, centro, te dicen, no, tibio, no sé qué. La gente con vocación por la religión te citan esta parte
¿cómo se llama? Del apocalipsis. Dicen, el que es tibio le vomitará el dragón de no sé qué tonteras que aparecen en el apocalipsis. No me quiero burlar de los amigos católicos, yo también soy católico, pero digamos, trato de mostrar una cosa que es muy común en nuestra sociedad. Lo otro, ¿no? Los ateos, ¿no? También reformista, tú eres reformista, te dicen, vamos a ver. Es fundamental en este momento morigerar la posición política. Es importantísimo, ya. Entonces, primero eso. Primero, morigerar la discusión política. Es decir, todos deben tener un lugar en la discusión para poder plantear sus principales demandas. Todos. Ya. ¿Quiénes podrían no tener? Que solamente en el debate de lo público. Tú sabes, no podemos, esta expresión de Thomas Jefferson, ¿no? Que todo el mundo le dice, ¿qué es democracia? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y luego cuando tú empiezas a definir lo que es pueblo, nos fregamos, porque es un significante vacío. Luego, por, par, no sé qué, no sé cuánto, entorpece todavía más el diálogo. Yo prefiero decir, utilizando el concepto de Schmitter, que tú debes conocerlo, democracia es una metodología para tomar decisiones públicas. Utilicemos esta metodología que nos permite tomar decisiones públicas y de interés público para empezar a abordar los problemas más importantes. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil? Tienes dos presidentes que yo diría que su tendencia es nacionalista, filopopulista, o populista, totalmente populista, ¿no es cierto? Entonces, el campo de la disputa populista es allá los malos, acá los buenos, ¿no es cierto? Entonces, yo como soy bueno, tienen que estar conmigo. Y yo expreso, materializo, encarno la voluntad popular. Entonces, no hay diferencia entre líder y pueblo. Ahí ya tenemos un problema. Porque el pueblo es un significante vacío cuyas interpretaciones son muy amplias. Son muy, digamos, interpretaciones, demandas, necesidades, búsquedas, confrontaciones, conciliaciones, cooperaciones, son muy amplias, muy amplio. Entonces, si el pueblo es un monolito indestructible, eso no es cierto, pero si el pueblo es un monolito y sobre la base de ese pueblo, de ese monolito, se sienta un presidente como Bolsonaro, entonces, claro, tiene sentido que a este extraviado, pues, tenga la impresión de que la pandemia es una gripe común, porque llegó a decirlo. No, esto es una gripe común. Trump también ha dicho una cosa parecida, dijo, con vacuna o sin vacuna, nosotros vamos a abrir los negocios. Ya, pero, ¿qué es lo que pasa con estos gobiernos cuando no tienen sensibilidad por lo social? Es decir, vamos a barrer todas las instituciones públicas. Nos quedamos sin ninguna institución pública. Resulta que también nos quedamos con una sociedad en donde los más vulnerables resultan en más perjudicados. ¿Quiénes son los más vulnerables en estas circunstancias? Bueno, quienes, por ejemplo, no tienen una buena alimentación, quienes, por ejemplo, no tienen un buen acceso a información, quienes no tienen buen servicio básico. ¿Y de dónde procede eso? De exclusiones históricas. Entonces, el Estado, en lugar de dedicarse a perseguir a la prensa, en lugar de dedicarse a acosar a la opinión libre, en lugar de dedicarse a desaparecer a los opositores o entrar en confrontación con los opositores, porque resulta que alguno de esos polos llega al poder y lo que pasa haciendo es persiguiendo a los que no lo consiguieron, en lugar de centrarse en un lugar intermedio y empezar a conseguir las soluciones más urgentes de esa sociedad que las reclama. Entonces, se la pasa en esto, ¿no? Se la pasa, digamos, ¿cómo hago para tener más propaganda? ¿Cómo anticipo propaganda para ganar el poder? ¿Cómo invierto los recursos que puedo destinar en esto, en esta otra cosa? Y eso, por desgracia, no es de este gobierno, no es del anterior ni del anterior, es de toda la historia republicana. En el país tendemos socialmente a la polarización y políticamente al mesianismo. Y con una tendencia al mesianismo olvidamos que lo que nos va a salvar de esta tragedia, no solamente a nivel mundial, sino especialmente a nivel local, son las instituciones. Y las instituciones pueden prescindir de las personas y de las ideologías. A mí me parece muy interesante lo que acabas de decir y quisiera, ya que vamos a empezar a hablar ya de Ecuador, empezar por ahí, ¿no? Tú bien decías, hablabas de los populismos y tú sabes, no importa si lo abordemos al populismo desde Cas Mude o Carlos de la Torre a
la clau, siempre hay un elemento común, que es que las instituciones fallan. Y tú has hablado de instituciones, y efectivamente ahora la gente puede llegar a sentir que las instituciones le están fallando. Creo que cuando vemos muertos en las calles en Guayaquil, las instituciones fallan. Cuando vemos un presidente que amenaza con una muerte cruzada porque es incapaz de llevar desde un tema de diálogo, desde la relación que tienen que tener las instituciones, desde lo que debería hacer el Ministerio de Gobierno, ganarse los votos en la Asamblea, las instituciones están fallando, lo desacreditada que está la Asamblea en términos de opinión pública. Entonces, yo creería que hay elementos que nos dicen que nuestras instituciones están fallando. No digamos, no nos metamos a pensar si ha sido por este gobierno o por el anterior, o porque tal vez incluso pueden que sean instituciones débiles creadas desde la Constitución del 2008, pero hay ese elemento. ¿Crees que eso genere el caldo de cultivo para un nuevo populista en Ecuador a la vuelta de la esquina en el 2021? No sabría yo si de derecha o de izquierda, pero sí de un antisistema que reniega de las instituciones. Ya, verás, por ejemplo, la tendencia en el mundo ha sido a cerrar las fronteras, ¿no es cierto? Y a intentar reinstalar un sistema de sustitución de importaciones. ¿Qué es eso? Proteccionismo. Bueno, ¿no es cierto? Luego, políticamente, ¿a qué vamos a tender? ¿O a qué estamos tendiendo? Ya, no estoy especulando el futuro, no, ahora. ¿Qué está sucediendo políticamente? Se está profundizando el nacionalismo. Ya, y luego, administrativamente, ¿qué está sucediendo? También tendemos al centralismo. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas tres variables que son fundamentales? Es personalización, es personalismo. Yo coincido contigo en que corremos el riesgo si nos pasamos en esta tontería de decir es que Correa, es que Moreno, es que Nebot, es que Lazo, es que Bucaram. Bueno, o cualquier nombre que ustedes quieran poner, cualquier nombre que ustedes quieran poner. El problema es que en el pasado, y todavía en el pasado, cuando tú hablabas algo sobre la administración, sobre determinada política pública, necesariamente tenías que entrar en la arena de la crítica personalista, porque era la persona la que tomaba la decisión, pero era la persona que se apropiaba de la adopción de la decisión en materia de procedimientos y en materia de generación institucional. Entonces tú tenías que decir, bueno, criticarlo a fulano, a sutano, y decir, bueno, es que esto es equivocado por tales y cuales razones, porque a eso te empujó la política. Entonces todos estamos metidos en la onda correístas, anticorreístas, por ejemplo, que a mí me parece que es urgente olvidarla. O sea, hay urgentemente que olvidar, bueno, vamos a ver, darle su lugar, olvidar no, pero darle su lugar, porque la discusión personalista no resuelve los principales problemas. Uno aborda la política de Moreno, pues, está en contra de Moreno. Uno abordó la política pública de Correa, no, entonces está en contra de Correa. Sin matices, con extremos, ¿ya? Hay que despersonalizar la discusión. Hay que darle un lugar que es el que le corresponde. Precisamente desde estos espacios, por ejemplo, el espacio de la formación de la ciencia política con colegas. Tú sabes que la ciencia política es súper amplia. Entonces ahí está la sociología, la antropología, la ciencia política en sentido estricto, está las ciencias sociales en sentido general, están también los derechos humanos, está el derecho, está la psicología, porque teniendo miles de seguidores en la página, estoy seguro que en la página no hay solamente profesionales de la ciencia política, sino además profesionales de las ciencias sociales y profesionales de otras áreas del conocimiento que les interesa las ciencias sociales. Mi propuesta a los colegas, a las colegas y a los colegas es que despersonalicemos el debate. Sí, aquí no se trata de tirarle o digamos de limitar solamente la discusión a si Correa o no Correa, si Moreno o no Moreno, así antes Gutiérrez o no Gutiérrez, así Maguada o no Maguada. Eso eso es parte de la estrategia populista, ¿me entiendes? Allá están los maguadistas, allá están los roldosistas, allá están los correístas, allá están los morenistas, y nosotros somos los buenos, los que nos salvamos. Y no es así. Y yo pienso que por ahí no van los tiros. ¿Que por dónde van los tiros entonces? Para mí, es empezar a discutir, como bien dices tú, sobre instituciones, es decir, fallan las instituciones. Instituciones fallan si la gente se desploma en la calle por falta de atención médica. La gente se desploma en las calles y muere. Bueno,
¿Qué pasa cuando esa realidad, que es una realidad que empezamos a verla inmediatamente en Guayaquil, se mezcla con otros intentos de recuperación personalista del poder? Otra vez se desvía la discusión. Es decir, no discutimos sobre instituciones que no funcionan y sociedades que quedan desprotegidas, sino sobre personalismos. No, es que esto no pasaría sin fulano. No sé si te acuerdas de eso. ¿Cómo era esa frase? Con Lucio antes no sé qué, ¿te acuerdas? Es como la discusión personalista. Es como la discusión personalista. ¿Cómo era la frase? Con Lucio no pasaba. Con Lucio no pasaba. Ya es meme ahora, pues ya es meme. Ya es meme. Entonces, con Lucio no pasaba tal. A esta hora con Lucio tal. No habría presidente. Los memes. ¿Se acuerdan? Es buenísimo, es buenísimo. Pero es que la discusión es personalista. Y decimos, no debe ser personalista. Tenemos que desescalar. Si no es personalista, tampoco puede estar ideologizada. Pues. Tiene que estar un poco antes. Vamos a ver. Que cómo funcionan, por ejemplo, las socialdemocracias nórdicas, escandinavas, que son ejemplo de socialdemocracia en el mundo, o las economías del Rin, ¿no? Que cómo funcionan. Son socialdemocracias, pero ya saben que hay un límite en el gasto público, que no tienen que pasar. Hay un límite en el endeudamiento público, que no tienen que pasar. Hay un límite en el funcionamiento de las finanzas públicas que no pueden pasar, porque si eso pasa, entonces los principales afectados son la gente en las calles. Y eso no pasa por mirar si es que el gobierno tiene la cara que nosotros queremos y que es la que a nosotros nos gusta, que estamos hablando de personalismo, o la ideología que nos gusta o nos conviene. En ese sentido, digamos, ha habido una tendencia. Tú, aparte de politólogo, eres constitucionalista. A mí, dentro del área del derecho, también me interesa mucho el derecho constitucional. Creo que a la final, porque es una forma de derecho político, en realidad. ¿Cómo ves que básicamente hemos tenido casi 10 años en que la Constitución ya se vuelve a cambiar? Y se vuelve a cambiar, no digamos solo por ánimo de los políticos, sino porque los cimientos del pacto social, ya desde entendiendo la Constitución como un concepto político, que permite decir, estos son nuestros principios ideales y a partir de esto queremos caminar. Siempre se cuestiona, porque obviamente el sistema también cuestiona la Constitución y se cree que con eso va a cambiar el sistema, y además los partidos, hay toda una confusión, ¿no? Metemos a todos en la bolsa en esta crisis de representación, no sabemos identificar ni diferenciar qué funciona y qué no. ¿Crees que esta Constitución ya está agotada? ¿Crees que las instituciones que tenemos en este momento ya está agotada? ¿Crees que es momento de renovar nuestro pacto social? Esa es una muy buena pregunta, porque es una pregunta que, si quieres, constitucionalista, es politológica. Y yo te agradezco porque permite abordar otra de las áreas de mi especialización. Te agradezco muchísimo. Vamos a ver, pensemos en la historia. A veces tendemos a intentar entender las cosas solamente en nuestro contexto y no miramos qué es lo que sucede en otros contextos, en los históricos o en los extranjeros. Miremos qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado en nuestra historia. Desde 1835, que tenemos nuestra primera constitución, que es una constitución que, digamos, hay una constitución anterior, pero esta es nuestra primera como Estado independiente, porque la anterior, es una constitución que es la del Estado del Ecuador en la República de Colombia, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en 1835 aparece nuestra primera constitución, ¿no es cierto? Ya. Desde 1835 hasta la actualidad ha habido 19, 20, 21 constituciones, 18, no sé, ya tantas que uno pierde la contabilidad, ya. Digamos, esto no es tan importante porque hay algunas cosas que sí se han ido modificando. En ese orden, tal vez no hemos tenido hemos tenido solamente distintas reformas. Hemos tenido tal vez una sola forma de interpretar el constitucionalismo, pero distintas reformas. Bueno, si tú divides eso para el número de años que tenemos como república, digamos, de vida republicana o de vida independiente, autónoma, por el número de constituciones, más o menos te da 8.9 años por constitución. Eso significa que nuestras constituciones más o menos duran 9 años, más o menos. Ya. Esta constitución ya ha durado 12 años. Sí, 12 años. La anterior duró 10. La anterior duró como 20, pero tuvo una reforma intermedia entre una y otra. Ya. Luego la constitución del 78. Bueno, ya. Lo que te trato, perdón, la del 45, reformada y no sé qué. Bueno, ya. Si tenemos una constitución cada 10 años, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que la constitución no sirve como han servido otros instrumentos del derecho que han posibilitado la institucionalización de
normas que se respetan o instituciones sociales que se respetan. La constitución, la conformación de instituciones sociales que se respetan. ¿Ya? Por ejemplo, el Código de Comercio, 1929. Sí, 29. Se lo reformó el año pasado, pero tiene más o menos las mismas instituciones, Código de Comercio, que casi un siglo. Luego, tienes el Código de Trabajo, 1938, que es un código del trabajo de Enríquez Gallo, o un militar progresista. Es un buen código, es un código progresista, es un código del trabajo, que ya necesita reformarse por estas circunstancias. Bueno, eso es otra cosa, pero se ha defendido. Un código civil de 1926, creo que es. Bueno, casi ya un siglo, con reformas, claro, con reformas. Pero nadie pone la atención en ese tipo de instituciones. No. La gente quiere la Constitución. Piensan que en la Constitución está la panacea. Y es porque somos una sociedad que olvida su historia y como la olvida constantemente, cada 10 años creemos que necesitamos una nueva Constitución. Tal vez ni siquiera necesitamos una escrita. Me van a decir los colegas constitucionalistas, oye, ¿qué te pasa? Necesitamos una Constitución porque ahí está, no sé qué. Tal vez necesitamos solamente un conjunto de leyes orgánicas que haga posible el funcionamiento del Estado y el reconocimiento de los principios filosóficos jurídicos como de los derechos fundamentales. Pero una Constitución que se reforma cada 10 años, ya lo decía Velasco Ibarra, las constituciones son inservibles. No estoy diciendo yo que sean inservibles, pero él decía, son inservibles, porque son, ¿cómo decía? Son como cartas llenas de buenas intenciones, son poemas llenos de buenas intenciones, pero aplicables en la práctica. Y era porque él ya lo sabía, pues. Ya sabía que eso no es lo que permitía que un gobierno funcione. Que un gobierno funcione no son solamente las instituciones políticas, son otras cosas. Es la economía, Yo celebro muchísimo que ahora la tendencia tuya, de otros colegas más jóvenes, sea, por ejemplo, por la socialdemocracia, por la democracia cristiana, digamos, por la moderación, por la ponderación, ¿me entiendes? Y no posiciones extremas, en donde la Constitución no es necesaria para poder gobernar, o los partidos políticos, o las instituciones, no, un líder mesiánico. Yo valoro, yo celebro muchísimo eso. Y también por la tolerancia. Veo muchísima tolerancia. También veo gente, soy profesor y veo que mis chicos algunas veces tienden a la intolerancia. Hay que tratar de ofrecerles herramientas para tratar de, digamos, de morigerar esas posiciones y encuentren una posición intermedia en donde, según la dialéctica, haya tesis, síntesis y antítesis y la gente empiece a mejorar sus ideas a través de la mayéutica, de la discusión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que diría yo? Una constitución que recoja, por ejemplo, el presidencialismo tal y como es desde la época republicana. Un congreso y no un senado, un congreso monocameral o una asamblea, como quieras llamar, como quieras, eso no es importante. Congreso monocameral, no un senado, una Corte Suprema independiente. Habrá que discutir si queremos una sala especializada de la Corte Suprema que se dedique al control constitucional o una Corte Constitucional. Eso es técnica. Lo demás es el reconocimiento de los principios filosóficos jurídicos. Si no vale esta Constitución y creamos otra que igual nos va a durar 300 años, que es la mejor del mundo, porque ya dijimos que la del 98 era la mejor del mundo, y la del 78 también dijimos que era la mejor del mundo. Esto no es la primera vez que nos lo contamos, siempre nos lo contamos, que es la mejor del mundo. Entonces, siempre estamos creando constituciones que son los mejores del mundo. Incluso nos mentimos que nuestro himno es el segundo mejor del mundo. Todas las sociedades se mienten eso. Tenemos que dejar de mentirnos ese tipo de cosas, incluso esta. Necesitamos una constitución pequeña, con pocos artículos, que reconozca lo fundamental para que se haga imposible que venga un nuevo gobierno, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno de extrema izquierda, un gobierno de extrema derecha, un gobierno totalitario, un gobierno fascista. Bueno, esperemos que no venga un gobierno totalitario ni un gobierno fascista, pero que se respete la Constitución y con esa Constitución empecemos a tener una institucionalidad que recoge el funcionamiento de la política, el funcionamiento de la sociedad civil y el funcionamiento y el reconocimiento de los derechos fundamentales, civiles y políticos. De lo que tú has dicho, digamos, hay algo muy interesante que es no reposemos nuestro contrato social, nuestros principios en la Constitución, pero desde luego que siempre hay estos consensos, ¿no? El consenso de posguerra es indudable, hay un consenso en torno al estado del bienestar y es lo que permite sacar a toda Europa de la gran crisis y que permite darle niveles de vida mucho más altos que lo que tenemos en América Latina. Yo no veo que eso esté ni siquiera en el horizonte de los políticos ecuatorianos, porque hemos pasado de un gobierno, o sea, que digamos asumamos que tuvo un excedente, o sea, un excesivo gasto público, a otro gobierno que en cambio quiere recortar todo.
sea, sin importar que haya prohibiciones constitucionales o no, quiere, en cambio, deshacer todo de nuevo en ese sentido. Entonces, y parece que obviamente la Asamblea, y en la Asamblea están representadas las fuerzas políticas, también de cierta forma aceptan eso, excepto por dos fuerzas, y una de ellas que deliberadamente sí intenta radicalizar el discurso, ¿no? La Revolución Ciudadana, por supuesto, que intenta ponerse a la antípoda. Pero el resto de partidos políticos tampoco se muestran, o sea, han apoyado este nuevo modelo de hay que cambiar todo, hay que desarmar todo, el Estado no servía para nada, está obeso y hay que dejarlo en un estado mínimo. Entonces, esos no son tampoco los consensos de posguerra, eso no es un consenso en torno al estado de bienestar. ¿Cómo ver eso? ¿Cómo ver también que no es una cuestión solo de los políticos en forma personalista, sino que pareciera ser que tenemos una clase política muy deficiente? O sea, no, ni siquiera podemos armar consensos en cuestiones tan básicas que yo diría que giran en torno a una idea que moralmente a veces es imbatible, como es los derechos humanos, ¿no? Y que ahí entra todo el tema de salud y educación y demás. Ya, vamos a ver. Históricamente el consenso da vida a la República de Weimar, y con la República de Weimar se crean dos cosas. Uno, el entendimiento de que es una necesidad histórica instalar un estado de bienestar, pero también a través de eso se crea digamos, nace en ese entorno histórico también los fascismos, ¿no? Primero el italiano, después el alemán, luego el español, que era bastante más leve, bastante más moderado, y luego otros. Que aparecen posterior a la Segunda Guerra Mundial, 1945 y en adelante. 1955, 1960, bueno, 1950, bueno, en fin, entonces aparecen este tipo de totalitarismos, ¿no es cierto? Como respuesta a esta idea que armoniza un bienestar con democracia, un bienestar que protege a los más vulnerables, ¿no es cierto? A través de la sociedad políticamente institucionalizada que es el Estado, ¿no es cierto? Y que también reconoce las libertades en un contexto de mercado. Entonces aparece una cosa maravillosa, ¿no es cierto? La idea de que es posible que nos podamos entender en la perspectiva de los derechos, en la perspectiva del comercio, en la perspectiva de los individuos, en la perspectiva de los colectivos, aparece algo que funciona y sigue funcionando. Luego, ¿cuáles fueron los estados más golpeados en Europa? España e Italia. Son los estados, Holanda también. ¿Que tienen sistemas de beneficencia? Los tienen. Entonces, entramos, si decimos, entonces el problema es el sistema de benefactor. No. El problema son las instituciones. No es la ideología que las gobierna, son las instituciones. ¿Qué es lo que pasó en América Latina? Como en América Latina hay la tendencia a las inequidades. Las inequidades no se expresan solamente en alimentación, en oportunidades, en empleo, sino también en formación e información. Entonces, una sola clase social, aventajada, privilegiada, tiene el chance de, pues, estudiar. En eso estaremos tú y yo y tenemos que reconocerlo, y la mayoría de panas que nos escuchan, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven. ¿Sí? Vamos a la universidad, vamos al colegio, tenemos oportunidades para trabajar o no, tenemos oportunidad para tener internet y poder mirar esta entrevista. A quienes saludo, por supuesto, calurosamente les envío un gran abrazo, pero somos una clase privilegiada. ¿Ya? Entonces, esta clase privilegiada se dispara, ¿no es cierto? No esta, las antiguas, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, vamos a decir la de nuestros padres, abuelos también, vamos a decir. ¿No? Entonces, como siempre ha habido más o menos estas clases, no quiero decir que siempre hayamos sido privilegiados o que somos los únicos, no quiero decir tampoco eso. Hay gente que tiene todavía más privilegios, es decir, algunos son más iguales que otros, ¿no es cierto? Ya. Entonces, incorporan elementos que son impracticables al debate y a las instituciones, a las características de las instituciones, por ejemplo, que son impracticables. Por ejemplo, no tuvimos siquiera un Estado de derecho, un Estado legal de derecho. No tuvimos siquiera eso y avanzamos al Estado social de derecho.
porque era bacán, ¿me entiendes? Porque suena bien. Y además porque nos pone en una posición súper progresista. Pero ni siquiera nos funcionó bien el Estado legal. Y avanzamos al Estado social. Y del Estado social avanzamos al Estado constitucional. Y ya se discute la posibilidad de cambiar la Constitución. ¿En dónde quedó nuestra vocación por el constitucionalismo, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los derechos fundamentales o por la defensa de las instituciones públicas? No, cambiemos. Ya no vale para nada esto, cambiemos. Ya. ¿Qué es lo que trato de decir con eso? Que la academia está, o digamos, la gente que sale de la academia, e incluso algunos académicos, está tremendamente desconectada de la realidad. Gran parte de los debates, mis estudiantes me agregan a sus redes sociales y yo puedo mirar algunas de sus discusiones. En algunas he tenido chance de participar y otras veces no, y leo. Y ves, da la sensación de que la discusión está súper descomprometida o divorciada. Está divorciada de la realidad social. ¿Cuál es nuestra realidad social? Vamos a ver. En octubre del año pasado, hay gente de Quito que se enteró que ha habido campesinado en Quito, que ha habido sectores marginales, que hay indígenas. No me quiero meter en contra de los amigos que viven en el norte. No. Quiero dar a entender, que en Cumbayá ha habido indígenas, que en Tumbaco ha habido indígenas. ¿Se enteran ese rato? ¿Cómo puede ser? Entonces nuestro Estado-Nación está en ciernes, pues. Nunca se terminó de edificar, nunca se terminó de construir, nunca terminamos de integrarnos. Tenemos que integrarnos. Y tenemos que integrarnos no solamente en la perspectiva social, tenemos que integrarnos en la perspectiva de los servicios básicos, de la educación, de la salud, de la información, de la formación, de las oportunidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto es lógica, esto no es ideología, esto es lógica. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener una nueva constitución que suene vacancísima con los nuevos inventos del constitucionalismo. Igual no nos va a servir para nada. Porque con las constituciones no resolvemos los problemas de la sociedad. Con las constituciones lo que hacemos es lo que tú dices, reconocer un pacto preexistente. O lo maquillamos, le ponemos cositas bonitas y las cosas bonitas terminan siendo impracticables. Hay un pacto social preexistente y tenemos que empezar a reconocer que existen otras cosas en ese Estado-nación en ciernes que no se ha terminado de construir y que tenemos que terminarlo de construir. ¿Cuál es la generación comprometida con esto? Pues la de ustedes, la tuya, Giuseppe, también la mía, claro, yo estoy un poquito más allá, pero la tuya, la de ustedes, gente que ha tenido chance, que ha tenido la oportunidad con esfuerzo. Yo no digo que seas un privilegiado de familia de banqueros y de capitalistas opresores. No, con esfuerzo, te habrás ganado una beca, habrás sido con esfuerzo, con algo de dinero que te lo habrás trabajado, pero has tenido la suerte de ir a estudiar a otro país, como muchos de los amigos que nos escuchan y nos ven. Y si no a otro país, a otra ciudad, y han entendido cómo funcionan las distintas culturas, y este es el momento, en una circunstancia como esta, de que la clase política descomprometida, que no entendió cómo funcionaba la política, sea sustituida por los nuevos políticos. Tú y los amigos que nos escuchan y que nos ven tienen el enorme desafío histórico de enfrentarse a la nueva política, y esa nueva política no puede pasar por el sesgo únicamente de la ideología de la intolerancia, sino en el espacio de la lógica. Tenemos que discutir los problemas más lógicos, y uno de esos problemas no es reformar la Constitución. Pasemos ya un poco al análisis del desempeño del gobierno durante la crisis. No analicemos, digamos, el abordaje sanitario de la crisis, ni siquiera las medidas económicas. Empecemos por lo que han sido decisiones políticas. Y una decisión política ha sido la del COE nacional de delegar en el COE cantonal el tema de la semaforización. Algo que a algunos les podrá parecer bien en un sentido de que los gobiernos locales tienen mayor interacción con la ciudadanía, y otros, como yo personalmente, quienes creen que la descentralización es importante, pero no se puede dar sin recursos, no se puede dar sin también descentralización de recursos y descentralización de competencias. Un caso claro, en España, que es un sistema mucho más descentralizado que el nuestro, casi sistema federal de comunidades, sí, el gobierno central ha tomado esas competencias sobre el tema de lo que ellos han llamado fases, pero que básicamente viene a ser lo mismo que una semaforización. Ante estas posiciones políticas, que personalmente yo creo que parece la estrategia del avestruz, de esconder la cabeza y preferible no ver lo que está pasando, o la reciente reforma, por ejemplo, la reducción de la jornada, la final no fue una reducción de la jornada, sino que fue una reforma al reglamento de la LOCEP para que cada máxima autoridad vea cómo se las juega con las personas, con los trabajadores que tiene institución. Entonces, ¿cómo ves el desempeño del gobierno en términos de eso, de acción política, de las decisiones que ha tomado? ¿Cómo ha gestionado la crisis? Ya, vamos a ver.
Primero, lo que quiero empezar reconociendo de cualquier análisis que pueda hacer es que siempre he creído que este gobierno es la prolongación del anterior. Y no digo esto en términos de oposición o de desprecio. No, 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 no. Cuando asciende al poder el presidente Correa, logra instalar en la administración pública un conjunto de operadores administrativos, técnicos, políticos, algunos con mayor y menor poder. Ustedes saben, tú sabes que el poder no es una persona, es una infraestructura compuesta por muchísimos niveles de mando, de decisión y de obediencia. Es una estructura muy compleja, muy compleja. Entonces, no es que se va a Correa y se van todos, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces sale Correa del poder y en ese poder se sienta Moreno y empieza a sacar unos y a conservar otros, ¿no es cierto? Ya. Entonces, adolece de exactamente las mismas dificultades que ya adolecía el gobierno anterior, porque es un gobierno que transita entre eso y otra cosa. Ya. Entonces, hereda lo bueno y lo malo. Lo bueno puede ser la experiencia, ¿no es cierto? Ya tiene determinada experiencia en el manejo de lo público. Hereda lo malo, bueno, seguramente hay ciertas, ¿cómo decirlo? Subunidades de trabajo, me refiero a gente, subunidades de trabajo, que ya sabían cómo ubicarse de este lado, se ubicaron en este otro lado. Y no han dejado de ser lo que eran. A mí me han dicho amigos, pero ¿cómo puedes creer que este gobierno sea la prolongación del anterior si es que lo tiene perseguido al expresidente, al exvicepresidente, si lo tienen causado al expresidente? Altos dirigentes están encausados judicialmente, muchos ex colaboradores no logran conseguir trabajo. Bueno, no he dicho que no sean dos facciones de la misma organización que estén enfrentadas, no he dicho eso. Digo que tienen los mismos orígenes, es decir, hay un solo aliancismo y hay dos cabezas, ¿no? La correísta y la morenista. Muy bien. Entonces tiene exactamente las mismas dificultades. Vamos a ver. ¿Qué hubiera pasado si el anterior gobierno, no la persona, el gobierno, estuviera pasando por esto? Tiene que ajustar las finanzas públicas, porque hay una deuda de 65,000 millones de dólares que hay que cubrirla. No se puede declarar la moratoria de la deuda y con el paso del tiempo tal vez este gobierno o el siguiente tendrá que declararla. Eso nos pone frente a los mercados internacionales en una tremenda situación de desventaja. Entonces no es que Moreno quiere porque él es neoliberal, no, pues le toca al pobre, le toca. Si él hubiera tenido el dinero que tenía el expresidente Correa y la misma solvencia y los mismos recursos, no hubiera hecho nada de lo que está haciendo. Entonces le toca porque tiene una deuda enorme, los precios del petróleo se han desplomado, entonces tiene que enfrentar como está enfrentando. Que si está bien eso, está pésimo, pues. No respeta derechos laborales. Está pésimo, no respeta derechos laborales. No respeta, esto va a tener un efecto cascada. Esto va a terminar perjudicando a los trabajadores del sector privado porque ya empezó con los públicos. En el sector privado, una de las leyes estas humanitarias obliga al trato entre empleador y trabajador en términos que puede resultarles perniciosos para los trabajadores. Pésimo, pésimo. Ya. ¿Qué es lo que hay que hacer en circunstancias como estas? Hay que intentar conservar el empleo. ¿Que por qué no se mete con los banqueros? ¿Quién va a contraer un crédito con algún banco, una cooperativa? Es que la gente piensa que los bancos son el pichincha y, ay, perdón, ya estoy haciendo que son uno de Guayaquil y otro de Quito. Esos son los bancos. O dos de Guayaquil, dos de Quito y ya tal vez hay alguno del Oro, ¿no es cierto? O de Manabí. Los bancos son decenas de instituciones financieras en todo el país, incluso las cooperativas de ahorro, incluso las cooperativas. ¿Quién sin dinero suficiente para poderse mantener puede contraer un crédito? ¿Quién? No se van a contraer créditos. Y sin contraerse créditos no se pueden colocar. Y sin colocar no se puede cobrar los intereses. Y sin cobrar los intereses los bancos pueden quebrar. No, pero hay algunos que dicen, ¿por qué no les cobran a los bancos? Ya les van a cobrar. De aquí a corto plazo los bancos van a empezar a sufrir este tipo de circunstancias.
que los bancos, el dinero de los bancos no es de los banqueros, el dinero de los bancos es de la gente que deposita ahí. Ya. Que hay que empezar a cobrar a los más pudientes. Eso sí, incluso a los accionistas, propietarios, gerentes de los bancos, como de cualquier otra empresa con capacidad de poder pagar altos impuestos. Estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero lo primero que tiene que hacer el gobierno es defender el empleo, cosa que no está sucediendo. ¿Ya? ¿Tiene otras oportunidades? Tal vez seguirse endeudando. Me parece que ya está en camino un crédito con la China. Y ya ha desembolsado el FMI. ¿Cuál es la solución? Seguirnos endeudando. Seguirnos endeudando con la China o con el FMI. La situación es muy grave. La situación es tremendamente grave, y lo que tiene que hacer el gobierno es principalmente defender el empleo, yo diría, privado. El empleo público resulta cada vez más difícil, porque lo que tiene que... Tú decías una cosa fundamental, y es, ¿cómo destinamos los recursos en el aparato público? Yo diría, no en gasto corriente, no en sueldos, no en mantenimiento de empresas ineficientes, no en mantenimiento de unidades de gobierno que no aportan a la administración. O sea, ahí se pagan montones de favores, esa gente tiene que irse, los pipones tienen que irse, sino en programas sociales, en programas de crédito productivo, en expansión de del bono de desarrollo humano, porque hay gente en este momento que no tiene que comer. A esa gente hay que apoyar. Entonces, crédito productivo, microcrédito a la pequeña empresa o a la mediana empresa, ¿cómo se llama? Expansión de la frontera del desarrollo, del bono de desarrollo humano. Sí, se pueden hacer cosas, pero yo creo que el principal sacrificado en este momento para conseguir que se estabilice el empleo privado es precisamente la parte del aparato público que es ineficiente, y eso necesariamente exige un recorte. Consideren ustedes que el tamaño del estado del Ecuador es el tamaño del estado de Texas, que es la quinta economía del mundo. Nosotros somos el 118 de 168 economías, 118 de 168 economías en el ranking de libertades. O sea, aquí no hay cómo invertir nada entonces. ¿Ya? Entonces, la idea en este momento es regresar a mirar al agro, regresar a mirar al microemprendimiento, regresar a mirar al empleo privado, pero no al gran empleo privado, al empleo privado de las pequeñas comunidades, del campo, del agro, del pequeño comerciante. Ese empleo hay que mirar y ese empleo hay que fortalecerlo. Y si hay que recortar la parte del Estado que es ineficiente, precisamente porque aquí están los panas del partido a quienes hay que mantener porque los pobres no saben qué hacer, hay que determinar esa parte del Estado. Y si son miles, pues que sean miles, que se vayan. Aprovechando otras de tus áreas de estudio, de interés, los estudios electorales, hace poco hubo una reforma al Código de Democracia que con todo lo que pasó, ¿no? Y no sé, no es para menos, con la pandemia quedó un poco relegada en el debate público, no se ha hablado mucho sobre los efectos que va a tener, que no son menores, ¿no? No estoy seguro si en el 2021 o es a las siguientes elecciones en el 2025, pero las listas van a cambiar a listas cerradas, que es generalmente como se guían los sistemas parlamentarios. Pero también puede haber un riesgo ahí, ¿no? Que es que la gente a lo mejor ya sintió generó un sentido de identificación con la persona con la que votaba. A lo mejor ya se acostumbró a votar entre listas, a lo mejor ya se acostumbró a votar en listas abiertas. No se eliminó las circunscripciones, especialmente Guayas, Manabí y Pichincha, que hubiese sido interesante hablar de esa eliminación de circunscripciones. Algunas otras reformas como el tema del método de la fórmula electoral a un sistema Sine-League o Webster, como le conocen. ¿Cómo va a realmente cambiar la distribución de la Asamblea, la distribución del Legislativo, estas reformas que se han hecho en el Código de la Democracia? Ya, es una buena pregunta. Vamos a ver, el sistema al que cambiamos es el sistema de Webster, ¿no es cierto? Del de Hunt al de Webster. El de Webster es ligeramente más proporcional que el de Hunt, ya. Luego hablamos de las listas cerradas y abiertas, pero pensemos primero en este sistema, ya. Entonces,
Los sistemas proporcionales tienden a permitir, a facilitar el acceso de las minorías a un cargo representativo para que esas minorías se representen en los órganos colegiados, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa con un sistema representativo? Que es tal y como acabas de decir. Los sistemas representativos son típicos de los sistemas parlamentarios, es decir, el que tiene más votos gana más escaños, y eso facilita que las grandes mayorías entren para facilitar la adopción de decisiones en las votaciones y que las minorías tengan menos oportunidades de entrar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pasar del sistema de Hunt al sistema de Webster hace que sea ligeramente más proporcional, pero matemáticamente tiene un problema, y es que esa proporcionalidad se incrementa a partir del quinto, del sexto, del séptimo escaño. ¿Cuántas circunscripciones del Ecuador tienen más de 6, 7 escaños? Pichincha, Guayas y Manabí, nada más. El resto tienen circunscripciones entre, bueno, empezando 2 por Galápagos, 2 me parece que también tienen Zamora y algunas provincias de la Amazonía, ¿no es cierto? Pero todas las demás tienen 4, 5, 6. 4, no tienen más. Entonces, salvo que tuvieran más, les beneficia. ¿Qué pasó con Guayas, Pichincha y Manabí? Porque en esas circunscripciones, si los amigos son, por ejemplo, de Azuay, no hay modificación. Si son, por ejemplo, de Imbabura, no hay modificación. Si son de Santo Domingo, no hay modificación. No hay modificación, pero no hay. De El Oro, no hay modificación. De Esmeraldas, no hay modificación. ¿Qué es lo que pasa con esas circunscripciones? Es que ya estaban parceladas. Entonces, teniendo 18 legisladores en Pichincha, 18 legisladores en Pichincha, 21 legisladores en, 18 en Guayas, 16 en Pichincha, 11 en Manabí. Cuando las parcelaste en 2, los dividiste. Entonces, la circunscripción del norte, no recuerdo, la circunscripción norte de Manabí tiene 4 legisladores o 5, y la del sur tiene, digamos, 6. No cambia. Haber cambiado de un sistema a otro hubiera sido importante en esas circunscripciones donde más se concentra la población si se eliminaba la distritalización. Con lo cual, seguimos con el método de Hunt igualito. Se llama Webster, llámalo Webster. Pero sigue igual, porque como les he dicho, según la formulación matemática, a partir del quinto, del sexto, del séptimo, algo se modifica. Es decir, existe la posibilidad de que entre alguien más. Que haya, siendo 11 legisladores, por ejemplo, Manabí, ya a partir del sexto se notaba, del séptimo, del octavo, del noveno, del décimo, del undécimo, 5, ¿no es cierto? Lo mismo en Pichincha, lo mismo en Guayas. Pero en circunscripciones, no. Ya, circunscripciones inferiores, no, ya. Vamos a ver, ¿qué pasa con la lista cerrada y con la lista abierta? En la lista abierta era posible votar por distintos escaños en la misma papeleta, siempre que sean el número de cargos que vas a elegir según tu circunscripción. Entonces, tienes una circunscripción de 5 representantes, tienes que votar por 5. Si votas por 6, anulas la papeleta, ¿no es cierto? Ya. Ahora vas y votas por uno solo y le das el voto a los 5. Ya. ¿Para qué se hizo eso? Eso se hizo para hacer todavía más representativo, porque ya no se distribuyen los escaños. Se sigue aplicando la forma, pero no se distribuyen los escaños. Es decir, vamos a ver, sí se distribuyen, pero no se distribuyen en individuos, se distribuyen por partidos. De tal forma que lo único que se va a conseguir es que los partidos mayoritarios tengan más posibilidades de conseguir más puestos. Lo que ya estaba con la distritalización ya estaba asegurado. De tal forma que esos cambios son cambios estéticos. A mí me parecen estéticos. Hay una cosa muy importante que dices. La gente estaba acostumbrada a votar en plancha. Y mucha gente puede, por escaños, por candidatos. Se llamaba por lista o entre listas, ¿no es cierto? Entonces ya estaba a votar entre listas. Vota por uno de acá, por acá, por acá, y anula la papeleta. Es posible que haya algunos casos de anulación de la papeleta precisamente por confusión. Y no solo eso. Recuerda que los sistemas de listas cerradas, como no puedes votar, básicamente por quien estás votando es por un partido. Te presenta, en muchas ocasiones depende de la papeleta. Papeletas que te diseñan con la foto del candidato, otras solo te ponen el nombre y otras ni te ponen los nombres de los diputados, ¿no? En sistemas parlamentarios europeos. Te ponen el PSOE, cualquier candidato. Pero esos partidos son partidos históricos, de 40 años. Nuestros partidos duran ¿cuánto tiempo? Duran 5 años. Ahorita los 2 partidos más viejos de la Asamblea son la Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano, y la Izquierda Democrática solo tiene una legisladora.
Entonces, básicamente que igual Claro. no tiene ni siquiera sentido histórico. El único partido ahí con cierta historia es el Partido Social Cristiano. De ahí los demás, tú recuerdas, antes de Correa era el PRIAN y era el Partido Sociedad Patriótica, y ni siquiera los partidos mantienen vigencia como institución. Entonces, la gente no se puede generar un sentido de desafección política porque la gente, vamos, ¿por quién va a votar? Si no se siente identificada. Los partidos en este momento no están cumpliendo su rol de generar, bueno, de diferenciar las preferencias. Claro, y ¿sabes qué? Hay algo más que se me ocurre en este momento, según lo que acabas de decir. Y es que siempre hemos criticado las legislaturas, siempre. Y no nos sentimos representados. Tiene sentido esto porque las legislaturas tienden a erosionar su aceptación porque son órganos pluralistas. Difícilmente no se pelean entre ellos y eso provoca desafección. Sí, efectivamente. Pero ¿qué provoca todavía más decepción en la gente? Es que quienes nos representan sean subalternos de los grupos de poder, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede pasar en estas circunstancias? Teniendo una lista, digamos, por el estilo. Que tengamos, siempre hemos criticado además esto. Repito, los colegas que nos están escuchando, los amigos, las amigas que nos están escuchando y que nos están viendo, hemos alguna vez sentido enorme decepción por las legislaturas, por cualquier órgano representativo, incluso por nuestros cabildos, ¿no? Nuestras asambleas cantonales. Bueno, y siempre hemos criticado que sea gente sin vocación, sin formación, sin compromiso, sin propuesta, sin programa. Gente que aparece por ahí. Ahora existe esa posibilidad. Porque el gran electorado va a mirar el primer candidato, que puede ser, y esto también hemos criticado siempre, ¿no? Que puede ser el futbolista, el payaso, el bailarín, el cómico, el radiodifusor, que no tiene ni idea de política, pero ahí está, lo que sea, ¿me entiendes? Esta persona muy popular que tiene gran aceptación porque nunca ha encarado la política. Encarar la política es duro, Giuseppe, tú lo sabes porque tienes años de escribir en el diario La Hora, y sabes que si tú pones algo que a la gente no le gusta, te critican, te putean. Ay, perdón. Bueno, eso, te putean. Está bien. Estamos en horario familiar, estamos en horario que, sí es horario familiar, creo. Bueno, pero no nos estarán escuchando niños. Hermano, te critican. Esto te provoca tremenda fricción. Encarar la política es cosa dura, porque te provoca fricción, porque te provoca confrontación. Entonces, alguien se consigue en alguien que es el que cuenta cachos en la radio, entonces el man es súper popular, la chica es súper popular, la señora es súper popular, lo ponemos. Nunca ha tenido problemas, porque como es el que lo quiere en la radio, en la televisión, no sé. Y después de eso, porque como hay que votar en lista, ¿no? Ese es el que miramos primero, después de eso, cualquier cantidad de subalternos de los sectores de poder. Y eso es tremendamente grave. Lo que tenemos que nosotros ahora exigir como sociedad, primero es apersonarnos, apropiarnos de la política, apropiarnos de los partidos, ¿no? Apropiarnos de la democracia y, si no participar, porque ustedes, digo yo un poquito después, son la generación que tienen que apropiarse del Estado, de la política y de la administración, de la democracia, de la justicia, de todo lo público. Tienen que apropiarse desde la perspectiva de la formación y de la vocación. Ya. Apropiarse para poder conseguir que las cosas cambien. Porque si no, nos lo ponemos al que cuenta cachos, a la que cuenta cachos, al bacán, a la modelo, que nos gusta, que nos cae bien, y abajo, todos los subalternos que nunca hemos visto, pero que son operadores de los sectores de poder. Eso sería una tragedia. Y es una tragedia que es absolutamente evitable si nos comprometemos. Y no estoy diciendo gente que haya estudiado ciencia política. Yo votaría por ti, lo digo así paladinamente, frontalmente, abiertamente. Pero ¿cuánta gente como tú y como otros colegas han pasado por distintos procesos formativos, de calle, de barrio, de organización, de sindicato, pero también de universidad, también de colegio, también de taller, también de partido, que no tienen ninguna oportunidad? Este es el momento para conseguir una oportunidad y también empezar un poco a limpiar la política. No nos olvidemos de los ojos secos, ¿de acuerdo? Yo voy a ir de ojos secos, los integrantes de combate, de llorar esos candidatos, de llorar malísimos. ¿Y qué iban a hacer? Iban a ser operadores políticos de quien los puso ahí. Es hora de evitar eso.
morigerando nuestras posiciones, acercándonos con el diverso, con el adversario, con el adverso, y empezar a construir un conjunto de condiciones que nos permitan levantar un Estado nuevo donde la gente con conocimiento, no la gente, solamente la gente que se ha educado, por favor. Esto no es una búsqueda de un Estado de cuadros, de un partido de cuadros, de un partido de aristocracias. No. De un partido y un Estado popular, pero que permita a la gente con mayor vocación e información acceder a sus cargos de representación. Para la siguiente pregunta voy a recoger algunas interrogantes que plantea Carlos Cabrera, con ninguna relación familiar, por cierto. Y que, un primo. Y que me está, bueno, me plantea dos cosas interesantes que quiero traer a colación, ¿no? Por un lado, la lógica territorial. A mí me parece que el tema de las circunscripciones, por supuesto que se fue, o sea, no fue debatido por un tema de lógica territorial. El PSC vio que podía haberse dinamitado, porque obviamente la última elección en Guayas arrasaron. Me parece que lograron casi todos los escaños con esta subdivisión. Pero si tuviéramos Webster y encima ya con una lista de 16, se hubiese repartido más proporcionalmente entre los otros partidos, ¿no? Con digitalización, pero. Exactamente. Sí. ¿Cómo, por un lado, y uniendo esto a lo que decía Carlos, cómo apropiarnos de estas estructuras a las cuales no tenemos ningún sentido de pertenencia, ¿no? Porque al final estas se han vuelto en grandes máquinas electorales. Lamentablemente los partidos políticos giran más en torno a quien tiene la capacidad de en el 2013 tener recursos y crearse un partido para disputar y volverse el antagónico del correísmo, ¿no es cierto? Con una tesis diferente al correísmo, y así, o un partido que nace a partir de fondos que fueron adquiridos, digamos, comprobadamente ya por actos de corrupción desde el IES. Creo que todos entienden a qué partidos me refiero, y son estos partidos que se catapultan, o sea, que empiezan de arriba para abajo, ¿no? Son partidos que solo con el dinero han logrado tener lo que se requiere. Y como tú decías, pues los de abajo, los de esta clase privilegiada, pero que seguimos siendo clase media, que no tenemos esos recursos, ¿cómo disputamos los espacios del poder, los espacios verdaderos de estos, y no para no convertirnos en subalternos de las élites? Es una buenísima pregunta, tiene muchísimas partes. Voy a empezar por el último. Yo diría que tenemos que empezar a apropiarnos del discurso. Es decir, en esta idea muy estructuralista de la disputa por los significados, nos pasamos peleando por huevadas. O sea, perdón, nos peleamos por huevadas. En las redes sociales, en lugar de tener un consenso sobre lo que queremos como sociedad, nos peleamos por personas que ni nos conocen. Bueno, eso es tremendamente decepcionante, porque a la generación, que podemos ya ser una generación perdida, nos tienen discutiendo por boberas, que la fake news, que no sé qué, que el fulano, que con fulano estaríamos mejor. No. La discusión ahorita es por los significados, es decir, ¿cómo es el Estado post-pandemia? ¿Un Estado social, un Estado legal, un Estado constitucional? Bueno, una mezcla de todos. ¿Qué es? ¿Cómo va a funcionar un Estado con gran capacidad de programas sociales, programas de asistencia social, y con un Estado chico, para que no sea un botín político, sino con grandes programas sociales, programas ambiciosos, programas de producción, de educación, de capacitación, de fortalecimiento de los más excluidos, fortalecimiento de las capacidades de los más excluidos? El bono solidario, por ejemplo, un bono solidario que les permita a los beneficiarios insertarse al aparato productivo, ¿no? Insertarse al sistema de educación gratuita, a la escuela, al colegio técnico, tal vez también a la universidad, pero después del colegio técnico que tenga una oportunidad. ¿Cómo vamos a hacer para eso? ¿En serio vamos a seguir discutiendo si los gobiernos actuales, el pasado, el presente, los demás son socialistas del siglo XXI, nacionalsocialistas, socialdemócrata, demócrata cristiano? Nosotros tenemos derecho a tener una posición ideológica, eso es cierto. Tengamos una posición ideológica que nos permita, más que sea sea lógica, es decir, que nos permita acercarnos con el diferente. Y desde esa perspectiva empezar a construir un significado, porque da la sensación que el discurso público está apropiado por los políticos y por los grandes concentradores de la información. Yo no quiero decir siquiera los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, tal y como dice Ignacio Ramonet, o como dice Noam Chomsky, no tienen la capacidad de imponernos. ¿Qué acaso somos tontos?
O sea, ellos nos imponen una forma de pensar y nosotros vamos como borregos a determinado meeting porque así nos lo ordenan los medios de comunicación o los grandes líderes. No, 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 esto no es cierto, esto es falso. Esto va en contra del pensamiento, en contra de nuestras capacidades autónomas. Y no estoy diciendo gente que ha tenido acceso a la formación o a la educación, a la información o a la educación. No, 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 no. ¿Qué acaso a la persona sin formación y sin educación, sin información y sin educación, le podemos decir acaso cómo pensar? ¿O le compramos un televisor y le imponemos una forma de pensamiento? Eso es absurdo. Ya, entonces, no estoy diciendo eso, estoy diciendo los grandes concentradores, por ejemplo, de la información, no los medios, los grandes concentradores de la información. Hay que entrar a disputar ese espacio de significados. Por ejemplo, los partidos políticos siguen siendo los creadores de la ideología. Los partidos políticos, la sociedad tiene que crear ideología. La sociedad, y la sociedad dar impulso a esos partidos políticos. Pero no, seguimos creyendo que una persona o grupo de personas crean la ideología. Entonces le llamamos fulanismo. No quiero decir ningún nombre para que no se me ofenda. Fulanismo. Entonces, personalismo. Entonces, fulanismo. Entonces, no, yo soy fulanista. Sí, yo soy 100% fulanista. Con errores, con defectos, sigo siendo 100% fulanista. La idea no es que esas personas creen significados, es que ustedes, nosotros, la sociedad, cree significado. Yo diría, eso es lo primero. Lo segundo, no solamente es eso, porque ustedes ya tienen una cuenta de 34,000 personas. Eso es brutal. Ni siquiera los medios de comunicación digitales, yo pienso que tienen tanto. Ustedes ya son un medio de comunicación digital. Entonces, aquí hay que empezar a crear significado. Después del significado viene la acción. Hay que actuar. A algunos se les da mejor actuar en organizaciones partidistas, en organizaciones sociales, en organizaciones sindicales, en organizaciones gremiales. ¿No es cierto? Participar y empezar a colocar las ideas. Hay que empezar a colocar las ideas y empezar a actuarlas. Introducir, por ejemplo, ideas asociadas a los derechos humanos, al Estado benefactor, a las libertades individuales, a las oportunidades en el mercado. Es una tarea que la tienen ustedes, y he dicho ya un poquito después, mi generación. No un poquito después, estoy súper cerca. Pero ustedes ya tienen más entronque con estas herramientas que son indomables. O sea, tú te creas una página en el internet, en Facebook, empiezas a conectar con determinados públicos. O sea, esta cuenta es orgánica. Esta cuenta, la de ustedes, la de Politólogos Ecuador, es orgánica. ¿Sí? No compraron ni medio seguidor partido por la mitad. No. Entonces, como es orgánica y tiene gente que lo sigue porque se les da la gana, entonces, esa masa crítica debe tener la capacidad, no solamente ellos, sino con quienes comparten, debe tener la capacidad de tener un conjunto de ideas discrepantes, cooperativas, democráticas, tolerantes, pluralistas, e intentar ponerlas en difusión. Y luego, después de eso, la práctica. ¿Cuál es la práctica? ¿Solamente la protesta? No, pues. Esa no es la única herramienta. Yo me desencanté de la protesta como única vía de modificar el estado de cosas a partir de que publiqué un libro sobre la resistencia. Y me di cuenta que la resistencia no es la única forma de modificar el estado de cosas. No les quiero decir que compren mi libro y si pueden comprar. No les quiero decir eso. Les quiero decir que con un poquito de información, que es la que yo conseguí para poder elaborar este libro, me di cuenta que la protesta no es la única herramienta, que hay un montón de herramientas. Incluso el arte, incluso la música, incluso la poesía, incluso reunirnos a hacer un grupo de lectura hace posible que un conjunto de personas puedan coincidir y discrepar en torno a un conjunto de posibilidades que tal vez modifiquen el estado de cosas. Modifiquémoslo. Ya, después de eso, ¿cómo hacer para apropiarse de los partidos? Ya, eso es un trabajo de infiltración. Vamos a ver, pongámonos un poquitín conspiranoicos. Llamen al pana del barrio, de la comunidad, de la parroquia, del cantón. Llámenlo y díganle, oye, tú que eres del partido, méteme. No me gusta ese partido, busquen el partido de al lado. Méteme, llévame a las reuniones, déjame participar, déjame opinar. Porque si esta también es la generación de las sensibilidades. No coincido contigo, bloqueado. La generación de las sensibilidades, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Si es que todo nos irrita. Yo opino esto. Tal, vales tal, no sé qué. Loco, loca, en serio. Y luego cuando salgas a la vida real, porque esto que estamos haciendo es vida real, ¿no? Tú estás en tu casa, yo estoy en la mía y estamos conversando en tiempo real con los amigos. Esto es vida real. Pero no es vida real el Twitter cuando nos quejamos de algo que bien podemos salir a cambiarlo. Ahorita estamos modificando
ojalá modificando, poniendo en cuestión alguna idea, ojalá, y eso es vida real. Pero si ponemos en Twitter todas las cosas que nos fastidian y no hacemos nada, habrá quedado eso en el archivo de la historia, en el basurero de la historia, y cuando dejemos de ser los amantes de la revolución y nos convirtamos en dependientes de un sueldo, habremos notado que pudimos haber hecho algo cuando no lo hicimos y que ese momento tal vez lo perdimos para siempre. Gabriel, yo tengo algunas preguntas, aquí hay varias que están bastante interesantes y que quisiera aprovechar porque tú sabes, esas son una de las ventajas de hacer algo en vivo, ¿no? Hacer una entrevista en vivo, poder interactuar con quienes están siguiéndonos y que, por cierto, les agradecemos por haberse conectado. Pero antes de pasar a las preguntas, sí, quiero decirte que si, o sea, si en algún momento te sientes cansado o algo, no quisiera abusar de ti y que me avises. No, encantado. Yo estoy disfrutando muchísimo esto. Entonces tampoco quisiera abusar de tu tiempo, entonces siéntete libre nomás de decirme en el momento que ya quieres que terminemos esta entrevista, pero sí me gustaría incorporar algunas. A ver, aquí tengo una de Mario Cusco, que también es alguien que sigue mucho nuestros en vivos, lo he visto en los anteriores también comentando, y bueno, él nos habla de algo que tocamos levemente hace un momento, ¿no? Ya. Te mencionaba el tema de el COE nacional. El COE nacional dice cada COE cantonal decide la semaforización. Ya, en esa lógica, la pregunta de Mario es, bueno, ¿debemos pasar hacia un sistema de autonomías o un sistema federal que, bueno, que no esté en el sistema unitario actual que tenemos, en el sistema centralizado? Bueno, también tomando en cuenta, eso no lo dice Mario, ¿no? Esto yo lo digo yo, pero tomando en cuenta que tenemos un estado bastante pequeño, ¿no? Un estado pequeño y un estado que, además de todo, descentralizar requiere recursos, y ahorita estamos en época de recorte y demás. Ya, vamos a ver. Mario, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por el interés. Vamos a ver. Tiene tres cosas que hay que considerar ese desafío administrativo, ese desafío de nueva administración pública. Y es primero el costado, primero por supuesto administrativo, luego el costado político y luego el costado constitucional. Empecemos por el último. Para avanzar a un sistema federal tenemos que reformar la Constitución. La pregunta es, ¿necesitamos reformar la Constitución? Para esto, sí. Pero para otras cosas, ¿en serio necesitamos reformar la Constitución? Yo diría no. Luego, un sistema federal, dice la práctica, sirve para organizar estados muy grandes o uniones de estados muy grandes. Por ejemplo, Brasil es un estado federativo. Por ejemplo, México es un estado federativo. Los Estados Unidos, bueno, se llama así. La Unión Europea, Giuseppe me dará la razón, funciona como un estado semifederativo. Pero no es un estado federativo, pero funciona más o menos así, porque los estados ya existían y las competencias ya habían sido asignadas, entonces reconocieron un conjunto de determinadas sesiones de la soberanía y, por ejemplo, eliminaron sus monedas nacionales y crearon un banco central europeo, ¿no es cierto? Tienen una sola moneda que es el euro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, una extensión territorial importante exige un modelo administrativo distinto. Entonces, la federación, hacer que Ecuador sea un estado federativo, Argentina también es un estado federativo, centralizado, pero tiene en la Constitución un sistema federativo. Vamos a ver. Bueno, convertir al Ecuador en un estado de organización federal no parece tan conveniente. Precisamente por eso, porque tendríamos pequeños presidentes de pequeñas circunscripciones que deberían conseguir sus propios recursos y manejar sus propios recursos con la posibilidad de caer en desgracia. Ya estamos mal organizados. De forma centralizada, avanzar a la federalización no parece buena idea. Parece mejor idea lo que dice Giuseppe. Es decir, avancemos a un sistema descentralizado. Tal vez no autonómico, porque lo autonómico está entre lo federalizado y lo centralizado, ¿no? Perdón, lo descentralizado. Parece mejor lo descentralizado y es una cosa que hemos venido discutiendo durante muchísimo tiempo aquí en el Ecuador, pero da la sensación de que los polos
de concentración del poder y también de las economías, detienen esos esfuerzos. ¿Por qué los detienen? Los detienen porque hay comunidades que pueden ser, hay, digamos, fracciones del territorio que pueden ser fácilmente independientes. Vamos a ver, por ejemplo, todo el tiempo se habla de la autonomía de Guayaquil, de Guayas, ¿no? De Guayas, de Guayaquil. Bueno, todo el tiempo se habla. Pero Guayas es tremendamente dependiente del agro de los ríos. Entonces tendría que asociarse con los ríos. Hay que preguntar si los ríos se quieren asociar con Guayas. No. En un sistema autonómico, eso sería la realidad. En un sistema descentralizado, tal y como dice Giuseppe, no solamente son competencias, sino además recursos. El Estado tiene que asignar perpetuamente esos recursos y además las competencias. Porque si son solamente competencias y sin recursos, pues sucede lo mismo que sucede en el sistema centralizado. Este desfile de autoridades seccionales viniendo a Quito para rogar que les asignen y no sé qué, y eso es una cosa de toda la vida. No solamente sucede ahora, no, que ha sucedido siempre. Entonces, a mí me parece que en este tipo de circunstancias, peor si es un Estado centralizado, peor si es un Estado centralizado. Es muy difícil que los COEs cantonales, provinciales, parroquiales, son demasiados. Tiene que haber un COE cantonal, nada más, ni provincial, uno cantonal, que es lo que creo yo. Entonces los COEs seccionales, hay que llamarlos así, ¿no es cierto? Los COEs seccionales tienen que el parroquial ir a pedir ayuda al cantonal, el cantonal al provincial, todos juntos al nacional. ¿En qué quedamos? Entonces, los COEs seccionales solamente tienen capacidad de ponerle color al semáforo, pero luego tienen que estar averiguando si hay los recursos para que se puedan asignar. No, ahorita no, porque estoy comprometido con esa provincia, porque en esa provincia hay más electores, entonces espérese un ratito, todavía no le puedo dar, entonces no puedo pasar de rojo a amarillo, entonces voy a pasar de rojo a amarillo, pero sin recursos. La solución, para mí, digamos, en esta perspectiva administrativa, no ideológica, administrativa, es que se solucione este tipo de dificultades de la administración pública local a través de la asignación no solamente de las competencias, sino de los recursos. Totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. Mira, aquí tenemos una pregunta de Juan Francisco Camino, que nos pregunta: el empleo público está bastante golpeado, pero ¿cómo proteger el gobierno privado? Si, como lo mencionaste, la nueva ley humanitaria deja en condiciones de asimetría más profundas entre empleado y trabajador. Yo ahí quisiera agregar algo, ¿no? Digamos, hay un riesgo grande en este tema de cómo nos han vendido la ley, que nos hacen creer que es un acuerdo. Yo personalmente tengo mis reservas ante eso, porque no creo que tengas negociación. No tienes poder de negociación como individuo. Son los sindicatos los que te permiten tener cierto poder de negociación, y en Ecuador el nivel de sindicalización es muy bajo, es del 2 al 17%, de los datos que hay, porque incluso de eso hay muy pocos datos, pero más o menos entre eso. Entonces, por esa línea, ¿no? Y tú ves que se puede hacer hasta en un 55%, entonces eso también abonaría. Y te repito la pregunta, ¿no? ¿Cómo proteger el gobierno privado si, como lo mencionaste, la nueva ley humanitaria deja en condiciones de asimetría más profundas entre empleado y empleador? Entre empleado y... Claro. Sí, con mucho gusto. ¿Me indicas o tienes algo más que decir? ¿Mande? No, esa es toda la pregunta. ¿Ya le doy? Ya, perfecto. Ya, a Juan Francisco, muchas gracias por opinar, por participar y por asistir a esta conversación. Colega, por cierto. ¿Perdón? Colega, por cierto, de la universidad. Colega, así es. Claro que sí, colega. Ya, vamos a ver. En esto tengo que explicar algunas cositas de derecho laboral, porque hay algún cortocircuito ahí. Ya, vamos a ver. La ley humanitaria habla del empleo privado, no habla del empleo público. El decreto, que hay una gran diferencia entre el decreto y la ley, ¿no?, es que son dos instrumentos de administración pública distintos de diferente jerarquía. El decreto del presidente, que modifica el reglamento, habla sobre el empleo público, no del empleo privado. Ya,
Entonces, son dos cosas distintas. Luego, el empleo, hablemos sobre las disposiciones en esta ley humanitaria del empleo privado. ¿Qué pasa cuando se ordena, se regula a través de la ley un acuerdo entre empleador y empleado para modificar el horario de trabajo, para modificar la remuneración, para modificar los beneficios sociales? Primero que eso va en contra de los principios universales del derecho, de las disposiciones de la OIT y de la propia Constitución. Los derechos de los trabajadores son intangibles e irrenunciables. Entonces, por eso es inconstitucional. Pero no solamente eso, sino que está en contra de las convenciones internacionales de los derechos de los trabajadores. Esto que les estoy contando puede tener un matiz político, porque hay que entender cómo funcionan los organismos internacionales, cuando suscriben pactos, acuerdos, convenios de entendimiento entre países, por ejemplo, la OIT, de la que el Ecuador es suscriptor, ¿no es cierto? Pero también hay que entender el costado constitucional y el costado legal, ¿no es cierto? Entonces, eso es inconstitucional. Vamos a ver, es inconstitucional, es ilegal. Bueno, entonces, separadas ambas cosas. ¿Por qué pone en una situación de vulnerabilidad a los trabajadores? Porque cuando tu empleador te dice, verás, o negocias conmigo o te despido, ya no tienes posibilidad de negociar, pues. Entonces tú dices, bueno, que me reduzca el sueldo, que me reduzca los beneficios laborales, que me reduzca, bueno, las horas es lo de menos. Lo importante es que le reduzca el sueldo, ¿no es cierto? Porque si no me despide. Entonces, bueno, voy a firmar el acuerdo. La transacción voy a firmarla. Y esto es nuevamente un principio del derecho laboral. Aunque con tu acuerdo, con tu firma, con tu consentimiento, estés suscribiendo algo que vaya en contra de tus derechos, es nulo. Vamos a ver, pero estamos en una circunstancia tremendamente precaria institucionalmente, y no nos estamos dando cuenta de el horror que esto va a producir. Tremendo. Así que a los que defienden estas disposiciones, a mí me parece que están muy equivocados. Hay que entender un poquito de derecho laboral, derecho constitucional, derecho convencional, y luego pasar a buscar el entendimiento de la política. Ya. Luego, ¿qué pasa con los otros? Con los que todavía no se ha dicho nada. Vamos a ver. ¿Qué pasa con los otros trabajadores? Los trabajadores del sector público, que son otro tipo de trabajadores. Vamos a ver. Legalmente ellos se regulan por la LOSEP, es decir, la Ley Orgánica de Servicio Público, y subsidiariamente por el Código de Trabajo. Sí, los mismos principios de aplicación, los mismos derechos son los del Código del Trabajo, pero las aplicaciones especiales son las de la LOSEP, las de la Ley Orgánica de Servicio Público. Ya, muy bien. ¿Cuál es la autoridad que protege en circunstancias de vulneración? Es el Ministerio del Trabajo, para ambos. Ambos. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es el gobierno que modifica ese reglamento y las disposiciones del Ministerio del Trabajo? Pues es el gobierno y luego el ministerio el que pone en situación de vulneración, de vulnerabilidad, de afectación a los trabajadores del sector público. Es el mismo gobierno. Entonces es igualmente nulo. Que seguramente empiece esto a provocar un remesón. Por supuesto que va a provocar un remesón tremendo. Que habrá gente que continúe en sus trabajos en estas circunstancias. Claro que va a continuar, pues necesitan recibir, aunque fuera menos. Necesitan recibir, necesitan trabajar. Pero está claro que el empleo privado y el empleo público están pasando por distintas formas de regulación política, pero hay que entender también el antecedente jurídico, legal, administrativo, reglamentario, para entender que son dos circunstancias completamente distintas. Ya. Que cómo defender el empleo privado. Bueno, hay que quitar inmediatamente estas disposiciones que vulneran las capacidades de los trabajadores privados.
hay que quitar. Hay que facilitar el acceso al empleo, hay que facilitar el acceso al crédito productivo, hay que ampliar las oportunidades, las posibilidades. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que hacer con los trabajadores? Lo que hizo el presidente Moreno fue reducir la jornada y, por supuesto, bajar el sueldo en lugar de, digamos, prescindir de los trabajadores que entraron políticamente y que tal vez muchos de ellos están estorbando. Necesitamos un aparato público eficiente. Pero como el presidente Moreno no se quiere meter en estos problemas, sino tal y como tú acabas de decir, Giuseppe, meter la cabeza debajo de la tierra y esconder y patear el problema hacia adelante, entonces dice, bueno, vamos a reducirle a todo el mundo, a moros y a cristianos, a sirios y a troyanos, vamos a bajarle a todo el mundo y aquí, bueno, si alguien reclama, bueno, pero al menos todos están aquí. En lugar de prescindir de esas partes del Estado que están estorbando, y no me refiero a la gente que produce para el Estado y que trabaja eficientemente, sino a los pipones, pues. Tanta gente en la administración pública que no hace nada, tiene que prescindir, pero seguramente es un poco de ineficiencia estatal esto de tener la capacidad de poder identificar qué es lo que está sobrando en el Estado y deshacerse. Lo hizo fácil y dijo, reduzcamos aquí a todo el mundo el sueldo, y eso, como acabo de decir, legalmente, convencionalmente, constitucionalmente es ilegal. Es, digamos, es nulo, es nulo. Listo, entonces si te parece, vamos con unas 2 últimas preguntas también para no cansar a las personas que nos están viendo. Realmente les agradezco mucho. Seguir una transmisión de 1 hora y 20, 30 minutos también requiere compromiso, ¿no? El compromiso del que hablabas. Llenar estos... Totalmente, entonces les agradezco muchísimo. Y a ver, aquí tengo una de Bernardo que dice, ¿cómo conseguir ese tipo de programas, cuando tú hablabas de los programas sociales, ¿no? Si los sectores que tienen medios para invertir en ese tipo de proyectos se han dedicado a desarticular la capacidad del Estado de aplicar esos modelos. Pues básicamente... Ya, Bernardo... cortito para Bernardo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia a simplificar. Por ejemplo, decimos, banca, todos malos. Partidos políticos, todos malos. Empresas, todas malas. Entonces, siempre tratan de, y no digo por ti, Bernardo, por favor, muchas gracias por la pregunta, por la atención y por el interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una parte del empresariado que podría estar presionando, no me quedaría ninguna duda a mí, presionando para desdolarizar. Lo digo en serio. ¿Que por qué querrían desdolarizar la economía? Porque eran los mismos sectores de interés que antes, con gobiernos débiles, tenían la capacidad de poder presionar para llenar la brecha fiscal con emisión inorgánica y devaluación. Entonces, no es cierto esto, que solamente determinados sectores soberanistas, nacionalistas o socialistas estén buscando por un asunto de identidad nacional volver a una moneda nacional. No. Eso no es cierto. Ni tampoco es cierto que todos los sectores, izquierdistas, progresistas, no. Hay sectores de la izquierda democrática, no me refiero al partido Giuseppe, me refiero a la izquierda que es democrática, que digamos que ven como un sostén del Estado, de la democracia y de sus instituciones la dolarización. Y que, digamos, están buscando por fortalecer, están discutiendo por fortalecer la dolarización. Entonces, hay muchos sectores, ¿no es cierto? Y uno de esos sectores, precisamente, es el que está buscando políticas sociales de desarticulación. Hay otros sectores que no, pues un empresario serio, honesto, recto, buscará ganar la mayor cantidad de dinero posible y si no tiene la mano de obra competente, bien pagada y animada a trabajar, pues no produce nomás, pues. No produce. Y sin producir no gana, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que esto tiene que pasar por un gran acuerdo productivo. Los que más tienen que pagar más. Y esa recaudación tributaria tiene que destinarse al crédito productivo. ¿Cuáles son las vías técnicas para esto? Bueno, yo entenderé algo superficialmente, pero no soy un experto en finanzas públicas y en finanzas solidarias, así se llama ahora economía solidaria, pero puedo decir desde la intuición que si hay sectores que tienen la capacidad, que tienen la mano de obra, que tienen la capacitación, que tienen los insumos, que tienen los recursos, pero les faltan las oportunidades y les faltan los recursos,
pues hay que salir al encuentro de esos sectores para facilitar ese tipo de crédito. Miremos una cosa. En este momento, el agro, el campo, la ruralidad, el páramo, que mucha gente en determinado momento justificó cuando algún político dijo con desdén, que se vuelvan al páramo, ¿no es cierto? Una equivocación política tremenda, todos lo sabemos, equivocación, tal vez no quiso decir eso, o tal vez sí, tremendo sí, tal vez sí, ¿no es cierto? Una equivocación política tremenda, así con desdén, el páramo. Ese páramo, ese campo, esa ruralidad, ese agro, está alimentando a la ciudad. Tú sabes, Giuseppe, porque también has vivido en España y en Europa, tú sabes que allá es bacán ser del campo. Es turro ser de la capital. Los molestan, dicen, no, tú no tienes pueblo. Les dicen, ser del pueblo es bacán. ¿Saben por qué? Porque el pueblo sostiene el concepto de la nacionalidad en sentido económico, en sentido social, en sentido cultural. Nosotros vemos con desdén. Déjenme decirles esto como un mea culpa. Vamos a ver, yo soy de Loja. Tú eres de Ambato, Giuseppe, ¿no? Vivo en Quito, muchísimos años. Ya. Pero yo cuando estaba recién en la universidad me decían, de Loja, lojano, no sé qué turro, come perro, tal, no sé qué, no sé cuánto. No pasa nada, yo me reía, con estos amigos me llevo bien y todo. Pero hay cierta tendencia a despreciar lo que viene de esos orígenes. Hay cierta tendencia, tal y como le sucedió a este político. Que se vuelvan al páramo. Sí, con cierto desdén. Y yo les puedo decir que ahí está nuestro futuro. El futuro de la economía nacional está en el páramo, está en la ruralidad, está en el campo, está en la pesca, está en el agro, está en las camaroneras, está en las bananeras. En las pequeñas bananeras, que piensan que las bananeras todas son del mismo. No. Ahí está el futuro. Y si hay gente ahí que entiende cómo funciona el agro, que sabe cómo sembrar, que tiene el conocimiento, que tiene la mano de obra, pues la intención es conseguir que esos sectores tengan acceso al crédito productivo. No va a ser un crédito productivo demagógico, hay que ver quiénes son, a quiénes se les dan y cómo se retribuye eso en creación de fuentes de empleo, en dinamización de la economía y en incorporación de esos sectores que históricamente han sido relegados, que se pueden incorporar a la economía nacional. Listo, Gabriel. Entonces, para terminar, como te había dicho, una última pregunta que además voy a abusar y la voy a conectar con una personal que también tengo yo. A ver, la primera es de Génesis, que nos dice, me parece una pregunta muy interesante. ¿Cuál es su opinión sobre las elecciones de 2021 en el escenario del COVID y sobre las diferentes propuestas que están en la mesa? ¿Cómo se realizan las votaciones? Entonces habla básicamente de una, que se realicen las votaciones en 3 días diferenciados, o la otra a través del voto electrónico, que es lo que más se ha debatido, ¿no? Bueno, voy a dejarte que primero contestes esa pregunta. Ya, a ver, primero lo que Génesis decía, los 3 días, ¿no es cierto? Sí, como una opción, votar en 3 días, digamos, entiendo que para que no haya aglomeración, para que se vote sectorizado, no. Tú ves que los domingos de votación es toda la gente. O la otra opción, la del voto electrónico. Ya, bueno, primero, Génesis, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la participación y también por tu valentía de quedarte hasta el final. Sin pocas arcadas. Este malo que dice. Muchas gracias, Génesis, muchas gracias. Estoy encantado contigo. Ya, sí te quiero reprender, Génesis, porque no tenías que tratarme de usted. Yo entiendo que puedas verme viejo, pero no lo soy, soy bien chiquito, así que yo te agradezco por esas formalidades conmigo. Génesis, nuevamente muchas gracias. Vamos a ver, primero en 3 días es impracticable en 3 días porque una de las características del voto en el Ecuador es el voto secreto. Y si ya tenemos en un día los resultados se van a filtrar. Acuérdense de lo que les digo. El primer día, filtrados. Eso puede modificar el comportamiento de los siguientes días de votos y vulneraría el secreto al voto. Entonces es impracticable. ¿Qué es lo que pasa con el voto electrónico? Que también es el voto digital, el voto telemático, hay algunas cosas. ¿Cuál es el electrónico? Tú vas a una urna y como si fuera un cajero automático, tú pones el voto que tú quieres. Ese es el electrónico. Y el voto digital o el voto telemático es el que se hace desde tu casa, tú abres tu teléfono, te envían una clave y votas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el voto electrónico? Que va a ser igualito al voto presencial, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el voto digital o el voto telemático o el voto hecho desde tu casa? Que puede
tiene algunas dificultades. Primero, que disminuye la capacidad de los grandes colectivos a participar en las decisiones públicas. Es decir, alguien solamente con celular inteligente y con celular inteligente con acceso al Internet va a poder votar. Y eso desdemocratiza, discúlpeme por utilizar esta palabra tan mal elaborada, pero desdemocratiza a la sociedad. Es decir, lo importante es que todos los sectores participen. Bueno, quienes no quieran participar o que voten nulo, lo hagan por su propia cuenta, pero que el voto sea universal, directo y secreto. Es decir, que no haya barreras para nadie. Y el voto en el celular puede provocar este tipo de distorsiones. Además que introduce una distorsión adicional. Y es que, ¿quién puede asegurar que alguien vota? ¿Cómo digo? Tú estás en la casa, ¿no es cierto, Génesis? Y tú le dices a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, o ellos te dicen a ti, ¿cómo vas a votar por ese? No se te ocurra. No, 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 vota por otro tal. Entonces el voto puede arrebañarse, el voto puede distorsionarse. Al menos en el voto secreto, tú vas, votas sin que nadie te mire y metes eso en la urna, en el ánfora. Y luego puedes decir, no, no voté por tal. Ustedes saben, ese voto se llama el voto vergonzante, ¿no? Dices, votas por tal y sales y dices, voté por otro tal, sí, sí, sí. Y resulta que luego las votaciones dan diferentes números, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando tú estás en tu casa, existe la posibilidad de que el voto se arrebañe, es decir, que votas igual que tu mamá, que tu papá, que tus hermanos, que tus primos, que tus tíos, que tu novio, que tu esposo, que tu esposa, en fin, y eso es otra de las formas de distorsión del voto. Entonces, no solamente que el voto puede distorsionarse, evitando que una gran parte de la sociedad vote, sino además que ese voto puede condicionarse por este tipo de distorsiones que les cuento. Listo, finalmente, Gabriel, con esta pregunta termino, ya que Génesis nos introdujo a las elecciones. Mira, yo te digo de manera personal, no sé si te pasa a ti, pero yo creo que veo uno de los escenarios con mayor incertidumbre que ha habido en los últimos años, ¿no? Yo creo que en el año 2000, digamos, en el 98, perdón, no fue una sorpresa que haya llegado Maguad, yo creo que tampoco era una sorpresa que Bucarán haya ganado en el 96, que Lucio Gutiérrez, fue una sorpresa que haya ganado, pero sabíamos que iba a ir contra Álvaro Noboa, lo mismo sabíamos con Correa, ¿no? Sabíamos que Noboa iba a estar en segunda vuelta, y sabíamos que iba a ir, pensamos que contra Roldós, y a la final dio la sorpresa y fue contra Correa. Pero a la final siempre hemos sabido, ¿no? Quiénes están ahí, quiénes son posiblemente candidatos. Yo creo que ahora ya no. Yo creo que más allá de que haya ciertos nombres, como Nebot, que puede sonar, pero que ni el mismo Nebot está seguro, y yo creo que la pandemia le hizo repensar esto. El mismo Lasso, que ya va tantas veces con esta la tercera candidatura, y que no es el Lasso del 2017. O sea, no es la candidatura de Lasso que fue antagónico contra Correa. O sea, es otro contexto, porque mucha gente también ve, bueno, ya se hizo lo que supuestamente tenía que ser Lasso, mucha gente lo relaciona con gobierno, el mismo candidato de gobierno. ¿Cómo ves el escenario electoral? No sé si a ti te pasa lo mismo, si tú ves esa incertidumbre y perdón, ¿no? Volver a lo que tanto criticamos, personalizar la política, pero bueno, ahora ya es a lo que nos han empujado y es a lo que nos empuja el debate político, a pensar quién va a estar en las papeletas de las próximas elecciones, porque partidos, pues no podemos pensar en términos de partido. Claro, bueno, dices bien, ¿no? Cuando hablamos en términos de papeletas y en términos de candidatos, necesariamente tenemos que hablar de personas, necesariamente. El problema es cuando hablamos sobre políticas o sobre programas o sobre planes y hablamos de personas. Ahí es el error. Luego, si hablamos sobre candidatos, necesariamente tenemos que hablar de nombres. Así es. Ojalá pudiéramos hablar sobre partidos. Y esa es una de las deudas que nos tenemos. Tienes toda la razón. Hablamos sobre partidos. Y si hablamos sobre partidos, hablamos sobre programas. Así vamos desescalando. Tienes toda la razón. Parece que también algo sobre esto me preguntaba Génesis, entonces aprovecho tu pregunta para también incorporar algunas de las cosas que me pidió Génesis. ¿Qué puedes saber? Es bien difícil saber, peor en estas circunstancias de enorme incertidumbre. Es bien difícil saber. Y como en las ciencias sociales, tal vez, a veces a través de los estudios prospectivos tratamos de ver qué es lo que puede pasar después, es muy difícil predecir, es muy difícil. De tal forma que lo que voy a decir es en el plano meramente especulativo. No puedo saber. Hay algunas... a mí no me gusta pensar en términos de candidatos, me gusta pensar en términos primero de electores y luego candidatos. ¿No es cierto? Ya.
Entonces, siempre hay más o menos determinados sectores de la población que prefieren a determinados sectores, determinados candidatos o tipos de candidatos según los partidos. No, siempre hay, siempre hay. Por ejemplo, el populismo siempre ha estado presente. Vamos, no se ofendan con el populismo. El populismo es una categoría académica que sirve para determinadas cositas y luego determinadas cositas en el debate académico. Y luego, en el lenguaje coloquial, sirve para otras cosas. Entonces, yo voy a utilizar en forma académica. Es decir, este candidato o candidata que apela a las emociones, que divide en dos el electorado, que habla de un solo pueblo, que se encarna a través del pueblo y que busca hacer una campaña dicotómica que, si no siembra miedos, siembra odios. Así es, ¿no? Banquero, tal, no sé qué. La partidocracia, tal, no sé. Es populismo, populismo. Pero es una estrategia, no se crea que esto se ha creado recién. No, no, es una estrategia, es una estrategia. Ya. Poncho Dorado, espérense. O, ¿qué puedo decir? Cuando se crea un enemigo, ¿no? El pasado, los tales, los que anteriormente administraron, son los corruptos, no sé qué. Ya, estamos dividiendo en dos la historia. Dividir en dos generalmente es crear las condiciones para la emergencia de un liderazgo populista. Eso ha habido siempre en el Ecuador, siempre. Les voy a decir desde el retorno a la democracia. No, antes del retorno a la democracia, Velasco Ibarra, que fue destituido por última vez por el pentavirato, que se convirtió en triunvirato y se quedó gobernando Rodríguez Lara. Se produce la transición y viene el partido que a Asad Bucaram no le dejaron, viene el CFP, que a Asad Bucaram no le dejaron participar para las elecciones y era un populista carta cabal. O sea, un populista íntegramente populista. Una persona seria, honorable, según dicen los testimonios de esa época, pero era populista. Pues todo el tiempo estaba hablando de los encopetados, de los perfumados, de no sé qué, ¿no? De los oligarcas, ya. Como no lo dejan participar a él, lo pone al sobrino, Jaime Roldós. Él no era del CFP, pero llega por el CFP en coalición con el partido, la Democracia Popular, que es un partido demócrata cristiano. Entonces, el CFP ahí recupera las bases del velasquismo, no siempre, porque parte del velasquismo se fue al Partido Social Cristiano, que lo funda antes del retorno a la democracia Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán Ballén. Camilo Ponce Enríquez antes se convierte en presidente, pero no por el Partido Social Cristiano, sino por primera vez León Febres Cordero, sino él antes por el Partido Conservador, ¿no es cierto? Ya, entonces, ya, no les voy a hacer más de lo que cuento. Más o menos tienes la misma trayectoria. El CFP, que durante muchísimo tiempo fue apéndice del Partido Social Cristiano, no era un partido de izquierda, era un partido que en la práctica era un partido de derecha, porque estaba con el Partido Social Cristiano. Luego, cuando se funda el Partido Social Cristiano, no se funda como un partido de derecha, se funda como un partido socialista cristiano. Su partido no sabía centro-izquierda, centro-derecha, no se sabe. Ahora, por la práctica, se ha convertido en un partido de derecha o de centro-derecha. Pero el socialismo cristiano no es de derecha, no se funda así. ¿Sobre qué levanta su liderazgo el primer presidente y último ¿cómo se llama? Del Partido Social Cristiano? Sobre su oposición a el gobierno de Velasco Ibarra, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, tienes el CFP, después del CFP desaparece el CFP, aparece el PRE, porque el PRE es un partido que funda un joven ex gobernador durante el gobierno de Jaime Roldós y que tras la muerte utiliza su apellido y levanta sobre esa reputación un partido hondamente populista. Es cosa de revisar los periódicos de esa época, él ya hablaba de socialismo en esa época. Entonces se funda sobre los elementos del socialismo. Él se presentaba a sí mismo como socialista. Ya, muy bien. Lo mismo Nebot. Yo tengo sus recortes de periódico, él se presentaba como populista. Lo mismo, ¿cómo se llama? Bucaram, se presentaba como populista. Ya. Después de esto tienes al Partido Sociedad Patriótica que cae digamos que aparece con la caída de Maguad, y después del Partido Sociedad Patriótica encuentras Alianza País. Ya. Después tiene que haber una prolongación populista, porque eso es lo que cuenta nuestra historia. Y como hay una prolongación populista, hay una prolongación socialdemócrata, demócrata cristiana, conservadora y ojalá alguna liberal. Esta ha ido y ha venido. Por ejemplo, el liberalismo social fundó con la socialdemocracia la izquierda democrática.
el liberalismo social más conservador se fue con la democracia popular. La democracia popular no es un partido de derecha. Después tuvo matices proempresariales, pero se funda como un partido de izquierda que es reconocido aún hoy por la Segunda Internacional Socialista. ¿Ya? El Partido Social Cristiano buscaba el reconocimiento de la Internacional Socialista. Es cosa de saber un poquito de historia para enterarse de estas cositas, ¿no es cierto? Entonces, hay que mirar primero, porque los electores se identifican, como decía muy bien Giuseppe. Los electores se identifican con alguien. No es al revés, no es que yo aparezco y digo, voy a buscar con quién identificarme. No, los electores son los que escogen un determinado candidato según su tipo de discurso y su tipo de características. Tenemos la tendencia a creer que los electorados son tontos. No, no son tontos, no se arrebañan. Votan en función de sus preferencias, de sus intereses, de sus identidades. Ya. Necesitamos mirar, para saber qué va a pasar en el 2021, tenemos que pensar en esta lógica. ¿Qué partidos populistas? ¿Qué partido o partidos populistas? ¿Y cómo se podrían coaligar si son varios? ¿Qué partido o partidos socialdemócratas, demócrata cristianos, conservadores, liberales? Hay que mirar. Los liberales pueden estar entre los conservadores, socialdemócratas o demócratas cristianos, no sé si entre los populistas, no lo sé, porque se pueden, como he dicho, coaligar. Y ya que hemos hecho este ejercicio, miramos, a ver, ¿qué candidatos podrían representar estos tipos de electores? Estos tipos de electores, esos electores que les gusta votar por el CFP y que ahora, si no sus nietos, sus hijos, votarían por Alianza País, o votaron por Alianza País en su momento, ¿no es cierto? Alianza País era una mixtura entre socialdemocracia y populismo nacionalista, ya. Entonces, si miramos las cosas así, vamos a encontrar, este puede ser el candidato, este puede no ser el candidato, este tal. Ya, vamos a ver. ¿Qué es lo que yo especulo con respecto a esto? En la crisis de 1999, 98, 99. La crisis no, qué bruto, estoy diciendo mal. En la crisis de el 97, ¿cuándo cae Bucaram? En el 97. Porque 96. cae Maguada en el 2000, 97, ¿no es cierto? Ajá, luego 97, ya. 96, 97. Diciembre de 1996, enero, no, marzo de 1997. Ya empieza en diciembre de 1996, avanza y concluye en marzo de 1997. Ya, gracias por la corrección, Giuseppe. Ya, entonces, ¿en quién pensó la élite de partidos políticos? ¿En quién pensó? Pues había así como ahora deléguenle a alguien que sí pueda administrar, que puede ser Nebot. No voy a decir quién porque si no se me ofende. Deléguenlo a tal. Ya, en esa época también se decía una cosa parecida. Deléguenlo a esto al alcalde de Quito, porque es muy buen alcalde. Ha sido un muy buen alcalde. Entonces, él rechazó esta posibilidad y conservó el poder tras la destitución de Bucaram, el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, ¿no es cierto? Él conservó el poder. Un año y medio. Entonces, luego convoca elecciones y tal. Ya. Entonces, ¿quién era el candidato de las élites partidarias, políticas, empresariales? Yamil Maguad. ¿Por qué? Porque ya había una conspiración para el saqueo bancario, no sé qué. No. Era en quien se habían volcado las aspiraciones de reinstitucionalización pública, precisamente porque había hecho una excelente gestión como alcalde. Pensemos bien, ¿cuál es un líder nacional ahora mismo que está haciendo una excelente gestión como alcalde? Ahí puedes dar un candidato. Y un candidato apoyado por las bases de un partido político que en este momento está desplazado, que hay cierta afinidad ideológica y que podría enfrentarse él desde la posición, desde el sector populista del electorado, en contra de otros candidatos que alguno podrá ser conservador, Guillermo Lasso, otro socialdemócrata, otro tal, otro cual. Pero yo pensaría en función de eso, más que decir cuáles candidatos pueden ser y cuáles son más o menos populares en este momento. Listo, muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a todos los amigos que se han conectado en esta transmisión de 1 hora 49 minutos, 1 hora 50, casi 2 horas. Muchísimas gracias por haber mantenido. Y gracias a ti nuevamente, Gabriel. Esperamos pues tenerte en unas próximas ocasiones. Te agradezco mucho, siempre un gusto conversar contigo. Gracias. No, gracias a ti, gracias a los amigos que se quedaron y que están compartiendo con nosotros. Yo quedo a sus órdenes y ya nos encontraremos en alguna otra ocasión. Yo quedo a las órdenes de los amigos de Politólogos Ecuador y a las órdenes también de los amigos que nos escuchan y que nos ven. Les envío un gran abrazo.